que dice así: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Tenemos estas otras palabras tocante a lo que fue el orden, ha sido el orden en que han quedado los dones espirituales en la iglesia. Podríamos hablar del orden que Dios ha dejado, comenzando con los evangelistas, pastores y maestros. El tiempo de los profetas, ese tiempo ya pasó. ¿Por qué los evangelistas están encabezando la lista, el orden, la estructura que ha quedado en la iglesia en los dones? Porque los evangelistas son los hombres brecheros, son los que van abriendo brechas, son los que van trabajando en la labor del evangelio, para que luego los pastores tengan trabajo, para que luego los pastores tengan ocupación, para preparar alimento, para darle comida al pueblo del Señor. Hay pastores y hay maestros. Los ancianos desempeñan el puesto o los puestos de pastores y maestros. Los maestros que instruyen, que orientan, que encaminan al pueblo del Señor a través de las instrucciones, a través de la realidad de la palabra de Dios, para que en la iglesia haya un pueblo bien instruido, haya un pueblo bien enseñado, dedicado a sus tareas, sin exigencias, sin obligación, sin presión, sino que cada uno esté ocupado, interesado, realizando lo que se le está encomendando, porque tiene instrucciones. Qué lindo, hermanos. Podríamos ver de esto, pero vamos a hablar un poquito acerca de lo que son los miembros en particular. La palabra presenta esta vez, y el Espíritu Santo presenta, que cuando un miembro se duele, porque nosotros tenemos un cuerpo físico, hermanos. En este cuerpo físico nosotros tenemos miembros u órganos internos que están dentro de nuestro ser, y cada uno algunas veces, cuando sufre algún achaque, alguna dolencia, algún padecimiento, nos hemos dado cuenta, hermanos, que algunas veces una fiebre provocada por alguna infección en el cuerpo viene a hacer que todo el cuerpo se sienta dolido. Y usted dice: es que todo el cuerpo me duelen los brazos, me duele la espalda, me duele el pecho, me duele hasta las muelas, duelen a veces, ¿verdad? Y usted dice: no sé qué es lo que está pasando, pero a veces es un órgano, es un miembro el que está padeciendo, pero luego todo el cuerpo se duele. Y usted se va a la cama, se acuesta porque está sufrido, está dolido de su cuerpo. Pero cuando el cuerpo está sano, cuando los órganos o los miembros del cuerpo están en buenas condiciones, vuelvo a decir, hay órganos internos que los tenemos. Fíjese, hermano, tenemos un cerebro que Dios nos ha regalado, y este cerebro es el centro
de la información que cada ser humano disfruta, el centro de la memoria, donde el ser humano puede recordar, puede estar actualizado con todo lo que a cada día realiza en tareas en su vida particular. Pero cuando el cerebro comienza a fallar, cuando la memoria comienza a fallar, a usted se le olvidan las cosas. Hay algunos que a veces están conversando y a veces dicen: disculpe, hermano, ¿qué era lo que estábamos platicando? ¿Qué era lo que le estaba diciendo? Ni se acuerda la otra persona, ni se acuerda el que estaba conversando, el que estaba hablando de algo. A veces el cerebro comienza a fallar. Puede usted ver todo internamente y sentir los pulmones, todo lo que es el sistema interno que tenemos, hermanos, dentro de nuestro ser. Cuando nuestros órganos internos trabajan unidos, porque vale la pena decir, hermanos, que nuestros órganos internos que tenemos, ellos trabajan a base de unidad, pero ellos trabajan para el cuerpo mismo. Nadie de ellos trabaja independientemente para sí, sino ellos están tratando de trabajar para el cuerpo, para que el cuerpo se mantenga activo. Si usted sufre de un problema, de una inflamación en el hígado, usted se va a mantener cansado, se va a mantener débil, se va a mantener sin ganas de hacer nada. Y usted dice: es que hoy amanecí sin acción, sin actividad, amanecí sin deseo de hacer nada. A veces los órganos comienzan a inflamarse, como los riñones también, que son tan delicados, irreparable el daño de uno de los riñones o de los riñones, pero ellos trabajan unidos a base de una energía que comunica el uno para con el otro, para que cada uno haga su trabajo. Pablo presentó esta vez en el orden, si habláramos de miembro por miembro, Pablo dice que cuando un miembro padece, todos se duelen con él, pero cuando un miembro sufre o recibe una bendición, la alegría, todos se gozan con él. Podríamos hablar materialmente la alegría que a veces en las iglesias o en las asambleas, hermanos, se disfruta. Estamos ya en este año 2019. Muchos hermanos ya han comenzado a gozarse delante de Dios durante este año por algunas bendiciones que Dios les ha concedido. Hoy nos ha tocado estar con los hermanos aquí en esta asamblea, en esta localidad, donde venimos a gozarnos con los hermanos, donde venimos a disfrutar esa alegría con los hermanos en esta localidad. Pero la palabra que quisiera tomar es la que dice que nosotros, hermanos, nosotros somos el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular. Quisiera mostrar algunos textos, hermanos, tocante a lo que es la estimación que cada miembro debe tener para con los demás, mientras Dios nos permite, y agradecemos a Dios porque un día Dios quiso, hermanos, añadirnos al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Me ha gustado explicar, hermanos, que nosotros hemos venido de diferentes familias, con diferentes caracteres, con diferentes hábitos en la vida, con diferentes formas de vivir, pero un día Dios quiso añadirnos a la iglesia, hermanos amados, donde nosotros llegamos a experimentar ese calor de familia en el Señor. No olvidemos que somos una familia en el Señor, hermanos, y aunque la palabra presenta que somos miembros, cada uno en particular, que formamos el cuerpo de Cristo, pero que estamos colocados y cada vez, hermanos, que sonreímos. Yo le dije un día a un hermano: para mí en lo personal, en lo espiritual, mi mejor familia sigue siendo el pueblo de Dios, porque con el pueblo del Señor nos miramos más seguido, sonreímos, convivimos con los hermanos, algunas veces compartimos algunas penas, algunas veces compartimos las alegrías, algunas veces, hermanos,
hay algunas necesidades que los hermanos las cuentan, algún consejo que los hermanos piden, algunas veces, hermanos, a través de la palabra, pero quisiéramos pensar que si somos miembros del cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, ¿cuánto vale la estimación, el guardarnos de hacernos el daño, de hacernos el mal los unos para con los otros, hermanos? ¿Cuánto cuesta estimarnos a través del respeto, la estimación que nosotros, hermanos, debemos de tener los unos para con los demás? A la vez, en la iglesia, un hermano decía, yo tengo amigos en la iglesia. Sí, hermanos, en la iglesia hay algunos que son nuestros amigos. Y decía otro hermano, no todos son nuestros amigos, porque con algunos uno cuenta con esa confianza, con otros uno goza de esa mayor confianza. La amistad ha crecido más, y cuando esa amistad ha crecido, uno mantiene en la mente y en el corazón la vida de aquellos hermanos que tal vez por tanto tiempo ya no los hemos visto. Entre las hermanas hay hermanas que tienen sus amigas, a quienes usted le cuenta a veces sus situaciones que usted está pasando, la toma como una amiga y le dice, viera hermana, que esto y esto me está pasando. ¿Por qué lo hace? Porque somos miembros los unos de los otros, somos miembros cada uno en particular, formamos el cuerpo de Cristo, y por eso la palabra del Señor dice que Dios, hermanos, nos ha colocado en el cuerpo a cada uno como Él quiso, dándonos una oportunidad de ocuparnos en algo, y especialmente la ocupación los unos para con los otros. Voy a mostrar un texto en Proverbios 17:17 y miremos un trato espiritual que podemos mantenerlo los unos para con los otros si reconocemos que Dios nos ha colocado en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, miembros cada uno en particular. Oiga este otro versículo de Proverbios 17:17. En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Cuando la palabra menciona en todo tiempo, estaba leyendo la historia del pródigo, fíjese hermano, porque la Biblia tiene explicaciones muy correctas donde nosotros podemos ver qué ha pasado con algunos que en algún tiempo, en oportunidad, han tenido gente que los sigue, han tenido gente que están con ellos. Estaba leyendo la historia del hijo pródigo, un muchacho que un día le dijo al padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Yo quiero irme de la casa, marcharme de la casa. Quiero irme a un lugar lejano, a disfrutar otro ambiente, a vivir otro sistema de vida. El padre le dio al pródigo los bienes que le correspondía. El muchacho lo recibió y se fue. Pero estaba leyendo que el hombre se fue a una provincia muy apartada. Se deja ver que sí hubieron algunos que sin duda estuvieron muy cerca de él cuando el hombre tenía dinero. ¿Cómo es posible que cuando alguien tiene caudal en la vida, tiene una fortuna, cuando alguien tiene comodidad, todo mundo quiere estar con él? Pero cuando a esta persona le hace falta el recurso, cuando esta persona entra en un estado de escasez, todos le abandonan. Dice que este pródigo terminó los bienes, derrochó los bienes que el padre le había dado. Un día a su mente y a su corazón llegó la idea, cuando él se había quedado ya sin recursos para la subsistencia, el hombre fue a apacentar puercos. Hágame favor, hermano, donde estando en esa condición, aunque el hambre era apremiante, dice que nadie le permitía comerse la comida que le daban los puercos. Era grande el hambre, pero un día él dijo, voy a tomar una decisión en este día. Mi decisión, dijo el hombre, será volver a casa de mi padre. En mi casa yo he dejado un vacío, he dejado un lugar que antes lo tenía. Oiga hermano, cuando un hermano se va de la congregación, cuando un hermano se aleja,
Pueden haber motivos. Puede ser la enfermedad, puede ser la pobreza, puede ser algún desprecio tan sencillo que alguna vez el cristiano toma su camino y se marcha. Oiga, hermano, te queda el vacío, se queda ese lugar. Cuando nosotros nos damos cuenta, hermanos, y decimos, el hermano ya no está. Dice que el pródigo regresó y él dijo, volveré a mi casa. En mi casa mi padre me espera. Hay misericordia, mi padre me espera. Hay un vacío que he dejado. Volveré a mi casa y pediré perdón. Y mi padre sin duda me va a recibir en la casa una vez más. Dice que este hombre regresó, no solo lo pensó. Hay hermanos que se fueron de la congregación, que se alejaron, y algunos han pensado y lo han dicho, voy a regresar. Yo perseveraba ahí con los hermanos, yo soy miembro de esa iglesia, algún día voy a regresar. Pero ¿cuándo va a llegar ese día? ¿Cuándo va a llegar ese momento? Algunos han sufrido percances en la vida, han sufrido accidentes y no han cumplido con lo que un día prometieron de volver al Señor. Este texto lo presenta el proverbista y esta vez él dice, en todo tiempo ama el amigo. Los verdaderos amigos, los verdaderos miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, hermanos amados, debemos de amarnos en todo tiempo. En todo tiempo, hermanos, no solamente en el tiempo de las bendiciones, cuando hay buenas vacas lecheras, cuando hay mucho queso, cuando hay muchas ovejas, cuando hay rebaños, no solamente cuando el creyente tiene bendiciones para compartirlas. Un día dijo un siervo del Señor, hay hermanos que antes los visitábamos mucho, pero los hermanos, algunos de ellos decayeron en la economía, en los negocios, y ahora ya nadie los visita. No solamente cuando el creyente tiene comodidad para dar tal vez alguna ayuda a un ministro, no solamente ese debe ser el interés, sino debe ser el interés de saber, hermanos, que somos miembros del cuerpo de Cristo. Y esta vez el proverbista dice, en todo tiempo ama el amigo. En el tiempo de la prueba, ¿cuántos hermanos están atravesando un tiempo de prueba? Aguijones en la vida. Oiga, hermano, ¿cuántos hermanos están sufriendo pruebas en la vida, donde usted está pensando que alguien haga cuenta de usted, que alguien se acuerde de usted? ¿Cuántas hermanas están atravesando tiempo de prueba en la vida, pero nadie aparece? Dice la palabra, en todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia, porque cuando alguien está sufriendo y llega una visita, esa visita es grata, hermanos. Esa visita se disfruta, esa visita se recibe, esa visita se le agradece a Dios. Hay asambleas que pasan tiempo de conflicto, que pasan sus tiempos de prueba, y cuando las asambleas están atravesando un tiempo de prueba y llega la visita, se agradece a Dios por esa visita, hermanos. Pero eso lo hacemos cuando nosotros nos damos cuenta, hermanos, que somos miembros del cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Es como un hermano, es como un hermano en tiempo de angustia. Oiga, hermano, cuando nosotros recibimos la visita de un hermano, la visita en la congregación, se agradece a Dios, hermanos. Es la manera en la que nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, hermanos amados, nos podemos auxiliar. Voy a mostrar el otro versículo que está en Proverbios capítulo 3. Oiga esta otra palabra, Proverbios capítulo 3, versículo, veamos el 29. No intentes mal contra tu prójimo, que habita confiado junto a ti. Aquí a la palabra presenta a los hermanos o al hermano como un prójimo. Oiga, hermano, estaba leyendo la historia acerca de los 10 mandamientos de la ley que fueron dados en el Sinaí. Y todos nosotros decimos a veces, 10 mandamientos fueron dados, pero ya no están vigentes. Eso lo lee usted con claridad.
porque nos aferramos también al texto de Juan 1:17, donde dice que la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Oiga, hermano, pero estaba leyendo los 2 mandamientos que Cristo le citó al intérprete, como el mandamiento de amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma, con todas las fuerzas. Y en resumen, el segundo, dijo Cristo, es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estaba tratando de ver que el creyente que ama a Dios no le hará daño a su prójimo. El creyente que ama a Dios respetará los límites de su prójimo. El creyente que ama a Dios guardará su línea para no hacerle daño a su prójimo que habita confiado junto a él. Cómo da tristeza cuando se oye de los percances en la vida, en familias, las traiciones y cuantas cosas a veces se oyen, hermanos, por falta de entender que Dios nos invita a que ese amor primeramente sea Él. Pero esta vez es la palabra: no intentes mal contra tu prójimo. ¿Para qué estar intentando difamar a los hermanos, criticar a los hermanos, desearles mal a los hermanos? Si somos miembros, hermanos, del cuerpo de Cristo, la palabra dice: no intenten mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. Le voy a confiar, hermano, mire, una necesidad que tengo, pero me hace favor, no se lo vaya a contar a nadie. No tenga pena, hermano, mientras no encuentre a nadie no se lo cuento, pero luego sale y ya lo cuenta a usted. Viera que el hermano fulano esto y esto y esto, tardó más el hermano en contárselo que usted en comenzarlo a divulgar con todo el mundo. Fíjese, hermana, que yo le tengo mucho aprecio, ya ve que somos miembros del cuerpo de Cristo y le voy a confiar una necesidad o un problema que tengo, pero mire, no se lo vaya a contar a nadie. No tenga pena, hermana, mientras yo no encuentre a nadie no se lo cuento, pero luego lo comienza usted a contar con todo el mundo. Entonces esa no es una amistad sincera. Los intentos de hacerle daño a alguien, hermanos, eso está prohibido. En la ley del Espíritu Santo está prohibido hacerle mal al prójimo, hermanos amados, porque Dios dice esta vez, hermanos, que somos miembros del cuerpo de Cristo, tenemos que estimarnos. Aparte de la alcahuetería, eso es diferente, hermanos. Alcahuetear, ser muy permisivo y muchas cosas, hermanos, que a veces, aunque el ser humano se esté dando cuenta de las cosas, hermanos, a veces no las dice, pero no es posible, hermanos, que siendo miembros del cuerpo de Cristo nos intentemos hacer el daño los unos para con los otros. Hermanos amados, estimémonos, amémonos, respetémonos, querrámonos como familia, hermanos, familia en el Señor. Tratemos de mantener esa vida llena, hermanos, de una convivencia espiritual, que nos dé el Señor facultad de hacerlo, porque mientras vivimos en esta tierra se disfruta, hermanos, el lugar donde Dios a cada uno nos ha colocado. Se disfruta, hermanos, esa bendición que Él nos ha dado y lo disfrutamos a través de la paz. Efesios capítulo 4, oigamos esta otra palabra. Efesios capítulo 4. Miremos el versículo 3, Efesios capítulo 4, versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Cuando nosotros hablamos de paz, estamos hablando de tranquilidad. Qué lindo cuando en las asambleas hay paz, hermanos, como dice en Hechos 9:31, que las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor. Qué lindo cuando en las asambleas los ancianos están en paz con los colaboradores. Los colaboradores de los ancianos están en paz con los predicadores. Qué lindo cuando en las asambleas las hermanas viven en paz, cuando hay actividades como estas, cada una desempeña el puesto, el lugar donde Dios le ha encomendado para trabajar, pero están en paz. Pero la palabra dice solícitos, atentos, entregados, prontos. Eso significa
para guardarse la palabra, a guardar la unidad en el vínculo de la paz. Hermanos, cuando hablamos de vínculo, estamos hablando de un lazo espiritual, hablemos así, que nos une los unos para con los demás. Y cuando esta paz se disfruta, cuando el pueblo está unido, Satanás no tendrá ventajas. Satanás no podrá penetrar para hacernos daño, para estorbarnos, para interrumpirnos, aunque lleguen a la mente malos pensamientos, malas ideas. El creyente está disfrutando esa paz que nos caracteriza como pueblo de Dios, como miembro del cuerpo de Cristo, en esa vida pacífica que nosotros vivimos, hermanos. No olvidemos que la paz tiene un enemigo, y siempre este enemigo pretenderá, hermanos amados, que esa unidad se rompa, que esa unidad, hermanos, ya no llegue a su final, a lo que se pretende, sino que esa unidad sea rota. Y cuando la unidad se rompe, es cuando comienzan las dificultades, comienzan las disensiones, comienzan los reclamos, comienzan, hermanos amados, las críticas. Pero la palabra dice: solícitos, miembros del cuerpo de Cristo, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El Espíritu Santo goza de esa bendición para nosotros y la comparte cada vez. Podríamos hablar de la comunión del Espíritu Santo, ¿verdad? Que siempre Él trata de traernos mucha información, trata de darnos consejo, trata de darnos enseñanza, para que nosotros cada día nos demos cuenta, hermanos amados, cuánto vale el estimarnos los unos a los demás, como la palabra lo menciona. Pero aquí dice la palabra: solícitos en guardar la unidad. Guardemos esa unidad, mantengamos esa armonía, mantengamos, hermanos, esa paz que nos dará oportunidad a hacer las cosas, hermanos, como la palabra lo menciona. Oiga, hermano, sin vanagloria. Voy a mostrar el otro texto de Filipenses. Esto es el desenvolvimiento de los miembros del cuerpo de Cristo en la iglesia local, en la iglesia donde nos reunimos. Oiga esta otra palabra, Filipenses capítulo 2, y veamos el versículo 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. En estos dos textos, aunque Pablo presentó esta vez la humillación y la exaltación de Cristo, podríamos leer todo lo que continúa, donde después Pablo comienza a presentar el sentir que hubo en Cristo, hermanos. Cristo sintió compasión por la humanidad. Cristo sintió, hermanos, el dolor, el sufrimiento en beneficio de la humanidad, para que la gente disfrute la presencia del Señor en la tierra. Cristo soportó y sufrió todo lo que los hombres le hicieron, para que en la tierra haya un pueblo muy feliz, haya un pueblo agradecido, haya un pueblo que disfrutemos la vida de Cristo en nosotros, hermanos. Pero Pablo esta vez citó estos textos y él dijo: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Está prohibido, hermanos, que un miembro del cuerpo de Cristo, que un cristiano, haga algo por contienda. Hermanos, las contiendas no son del Señor, las contiendas son del enemigo. Caín vino a contender con Abel. ¿Por qué la ofrenda de Abel Dios la miró y la de Caín no la vio? ¿Por qué cree usted? Porque el corazón de Caín no era un corazón recto para con Dios. ¿Por qué Dios miró la ofrenda de Abel? Porque la palabra dice que Dios miró a Abel y a su ofrenda. Dios miró el corazón de Abel, que él traía esa ofrenda, pero en su corazón no existía la razón de contender ni de hacerle competencia a nadie. Cuando Caín se da cuenta que su hermano le ganó, se levanta contra él y le dice: salgamos al campo. Ya estando fuera, se levantó contra su hermano y le cortó la vida, lo mató. Oiga, hermano, el fariseo se enojó
porque Dios atendió la oración del publicano. Oíamos en la mañana. ¿Qué culpa tenía el publicano de decirle a Dios solamente: Dios, sé propicio a mí que soy pecador? Mientras que el publicano contendía a través de su oración. La Biblia dice, hermanos, que el publicano regresó justificado y el fariseo no recibió respuesta. Pero está prohibido entre los cristianos hacer algo por contienda, hermanos, o por vanagloria, para ser vistos, para que nos miren, que sí podemos, que sí sabemos. Guárdenos, Dios, de todo esto, hermanos. Estimamos a los hermanos. La otra vez privaron a un hermano de privilegios y llegaron a la imprenta, pero don Carlos le dijo a uno de los ancianos: ¿por qué privaron al hermano de sus privilegios? Lo que pasa, dijo el hermano, que este hermano no puede predicar, dijo el hermano. Don Carlos le dijo al anciano: ¿usted nació ya un predicador de la noche a la mañana? ¿Sí o no? No, hermano, conforme el tiempo yo fui aprendiendo. Vaya, hay que enseñarle a los que comienzan, porque los que comienzan a predicar leen poquitos textos, porque cuando un predicador comienza a predicar debe de hablar lo más unos 15 minutos, 18 minutos y mucho, porque no es correcto que un predicador que comienza a predicar se pase de la media hora. Comienza a orar, sus oraciones son palabras cortas, pero estamos oyendo y se le da un consejo a los hermanos, ellos acatan el consejo. Claro, la palabra de una vez presenta esta vez que nosotros, hermanos, no estamos mirando cada uno solamente por lo suyo. Pensamos siempre en los que vienen atrás, pensamos siempre en los que nos han dado una enseñanza, lo guardamos en nuestra mente y corazón. Pero Pablo presenta esta vez que nada hagamos por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. La humildad vale, hermanos, la humildad, hermana, vale bastante. Cuando usted es humilde, usted tiene gracia, tiene manera para suplicarle al Señor algo que desea, a su esposo algo que desea. La humildad, hermanos, es una virtud que nos da oportunidad a encontrarnos con la gracia del Señor, hermanos amados. Pero dice la palabra, en esta oportunidad, con toda humildad, estimando cada uno a los demás como dice la palabra, como superiores hacia él mismo, ¿sí? Se considera al hermano que da un consejo como un hermano que nos enseña, que es un maestro, que nos enseña, no creyendo nosotros superiores a los demás. Aún a los más inferiores los estimamos y nos estimamos como inferiores, hermanos amados. Pero dice la palabra, no mirando cada uno por lo suyo propio. No, hermano, no se trata de que usted tiene y los demás que miren cómo salen. El que conoce la palabra y lo comparte, ¿por qué lo hace? Porque quiere ver el bien de los demás. Dice la palabra, el que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá. Hay hermanos que dicen, yo sé misterios, sé parábolas, sé profundidades. Es posible que lo sepa, pero no lo comparte. Lo tiene guardado. Es que a mí me ha costado. Si otros quieren, que se esmeren. Sí, pero compártalo. Para eso son las conferencias. Aquí se comparte para el bienestar de los demás. ¿Por qué? Porque somos miembros del cuerpo de Cristo. Para eso Él nos ha colocado. Y no miramos solamente, dijo Pablo esta vez, no mirando por lo suyo propio, sino cada uno también por lo de los otros, que otros alcancen esa bendición espiritual. Así lo hace Dios, hermanos, y por eso Él nos ha juntado en estas conferencias donde estamos oyendo dónde está usted colocado. Diga usted, ya oí que soy miembro del cuerpo de Cristo. Ya oí que también la palabra nos enseña que en todo tiempo ama el amigo. Ya oí que no debo de intentar mal contra mi prójimo, que está confiado junto a mí. Ya oí, dice usted, ya oímos que nada vamos a hacer por contienda, por vanagloria, y que también nos vamos a esmerar por el bienestar de los demás, mientras Dios nos permita en esta tierra la vida. Gracias a Dios por su palabra y que la bendiga en nuestro corazón.